Túpac Yupanqui, Inca navegante. Túpac Yupanqui, el resplandeciente, segundo Inca del Tahuantinsuyo e hijo de Pachacútec, nació en el Cusco aproximadamente en 1441. Durante el reinado de su padre, continuó con la expansión de los territorios previamente conquistados hacia las 4 direcciones del mundo, realizando 8 campañas exitosas de conquista con las cuales extendió el Tahuantinsuyo. En la primera campaña hacia el norte, hacia el Chinchaysuyo, llegó a conquistar a los Huancas, Chachapoyas y Cañaris, mientras que en su segunda campaña de conquista al Chinchaysuyo logró dominar a los huancavilcas y manteños, convirtiéndose en el primer príncipe cusqueño que vio el mar, la Gran Mamacocha, para luego navegar hacia las islas misteriosas de Poniente y volver para conquistar al reino Chimú, en lo que se conoce como Campaña de los Llanos. Posteriormente, desde el Cusco desplegó la primera y segunda campaña hacia el Antisuyo, en el este, adentrándose en la Amazonía hasta la confluencia de los ríos Madre de Dios y Guaporé, estableciendo vínculos con los nativos chunchos. En este periodo, asumió el trono y la Mascaipacha ante la muerte de su padre Pachacútec. En su primera campaña hacia el Collasuyo, desplazó su ejército por el altiplano, hacia la meseta del Collao, y luego, por el oeste, en el Contisuyo, consolidó las relaciones comerciales con la cultura chincha, los grandes navegantes y comerciantes. En su segunda y última campaña hacia el Collasuyo en el sur, pasó los lindes del Titicaca y se dirigió hacia el gran desierto de Atacama, el actual norte de Argentina, y luego llegó hasta la parte meridional del actual Chile frente a la isla de Chiloé. Túpac Yupanqui contaba con una edad de entre 25 a 30 años aproximadamente en la década de 1460 y estaba inmerso en su segunda campaña en el Chinchaysuyo, conquistando a los huancavilcas. A orillas del río Guayas, cerca al actual Guayaquil, el Inca fue testigo de la construcción de grandes embarcaciones de capacidad marítima, elaboradas con madera de palo balsa, capaces de transportar más de 50 tripulantes y con una gran capacidad de carga. Descendió a bordo de una de ellas hasta el Océano Pacífico, navegando por el río Guayas, y conquistó el reino de la isla Puná, para luego dirigirse vía marítima hacia Manta. Las embarcaciones que halló Túpac Yupanqui en su viaje estaban formadas por grandes troncos de palo balsa unidos fuertemente con fibras vegetales y dispuestos de manera impar, con un tronco principal mayor en el medio. Disponían de 1 o 2 mástiles con arboladura latina y o con vela cuadrada. Los conquistadores españoles se encontraron con balsas de este tipo, capaces de transportar más de 60 toneladas navegando entre Panamá y Chincha. La más importante innovación tecnológica estaba en su sistema de gobierno formado por pares de guaras, las cuales eran planchas que se sumergían entre los troncos a modo de orzas y que permitían controlar la deriva y así aprovechar mejor el viento. Túpac Yupanqui tomó conocimiento en Manta de la existencia de lejanas y misteriosas islas ubicadas en Poniente, hacia el oeste, y decidió navegar el Océano Pacífico hasta encontrarlas para anexarlas al imperio. Son 3 los cronistas conocidos que relatan este suceso: Pedro Sarmiento de Gamboa en su obra Historia de los Incas, Miguel Cabello Balboa en su libro Miscelánea Antártica y Martín de Murúa en su crónica Historia General del Perú. Este es un extracto de la crónica del cronista español Manuel Cabello Balboa, y se aposentó en Manta. En este lugar fue donde a la vez primera el rey Topaínga vido el mar, al cual, como lo descubriese de un alto, hizo una muy profunda adoración, y le llamó Mamacocha, que quiere decir madre de las lagunas, y hizo apercebir gran cantidad de las embarcaciones que los naturales usaban, tomando de los naturales de aquellas costas los pilotos de más experiencia que pudo hallar. Se metió en el mar con el mismo brío y ánimo que si desde su nacimiento hubiera experimentado sus fortunas y truecos. De este viaje se alejó de tierras más que se puede fácilmente creer, más cierto afirman los que sus cosas de este valeroso Inga cuentan, que de este camino se detuvo por la mar duración y espacio de un año, y dicen más que descubrió ciertas islas a quien llamaron Aguachumbi y Ninachumbi. Trujo de allá indios prisioneros de color negra, y mucho oro y plata, y más una silla de latón y cueros de animales como caballos. Ante estos hechos,
El Inca dispuso que se construya una gran flota marítima compuesta por más de 400 embarcaciones oceánicas, en las cuales embarcó a unos 20.000 tripulantes entre guerreros y marineros, de acuerdo con lo escrito por los cronistas. Con todos ellos, zarpó guiado por la corriente de Humboldt. Hablemos sobre las grandes corrientes marinas de esta parte del globo. La corriente de Humboldt fue descrita por Alexander von Humboldt en su obra titulada Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente. Esta corriente surge a consecuencia de los efectos de la fuerza centrífuga de las aguas oceánicas en la zona ecuatorial, producidas a su vez por el movimiento de rotación terrestre, y se desplaza hacia el norte, de forma paralela al litoral sudamericano del Océano Pacífico. Luego, al alcanzar el ecuador terrestre, se dirige hacia el noroeste, hacia las Islas Galápagos. Por su parte, la corriente del Niño presenta variaciones en su recorrido anual, ya sea en el invierno como en el verano austral, volviéndose predominante en este último periodo. Así también, el anticiclón subtropical semipermanente del Pacífico Sur, o simplemente anticiclón del Pacífico Sur, es una extensa área de la atmósfera ubicada frente a Sudamérica. Allí, el aire rota en el sentido contrario a las agujas del reloj mientras va en descenso. El anticiclón genera una condición climática particular y relativamente tranquila a comparación de otras zonas oceánicas en el mundo. Con respecto a los preparativos logísticos, las huestes del Inca debieron de procurarse alimento basado en charqui, carne seca de euquénido, camote, maíz tostado o cancha, además de pescado y otros animales marinos, los cuales fueron extraídos en pleno viaje. También chaccharon la coca para poder neutralizar el hambre y la sed. El agua potable se obtiene del agua marina mezclada con agua dulce, que fue almacenada en cañas huecas y trasladada en la parte inferior de las naves para llevarlas refrigeradas. También es factible obtener agua de lluvia. Túpac Yupanqui inició su expedición al Pacífico alrededor de los años 1465 a 1489, zarpando desde Manta junto con su hueste. La navegación fue extensa y Túpac Yupanqui logró llegar en primera instancia a los actuales territorios de ultramar de Francia, a Nukujiva en el archipiélago de las Marquesas y a Mangareva en el archipiélago de las Gambier, y que se corresponde con Ahuachumbi o isla de más afuera. Agua se traduce del quechua como alejado o de afuera, mientras que chumpi o chumbi significa faja o cinturón, y se podría traducir como atolón o isla circunscrita en coral. En tales lugares, aún hoy en día existen vestigios del paso de Túpac Yupanqui, tanto arqueológicos como tradiciones locales. Nukujiva es la isla más grande de las Marquesas y está situada al norte de ese archipiélago. Existen vestigios de su presencia, tal y como se menciona en la leyenda local del caudillo Tupa, quien llegó con su armadilla y muchos hombres. También existe la construcción arquitectónica denominada Aao Tupa. Mangareva es la única isla habitada del archipiélago de las Gambier, en la Polinesia francesa. La palabra Mangareva significa montaña flotante. Allí existe una leyenda sobre un rey Tupa, del cual se dice que llegó desde el este en balsas con velas, trayendo orfebrería, cerámica y textilería. La leyenda local dice que Tupa abre una entrada al atolón y construye un altar de piedra para su dios. En la actualidad subsiste una danza conmemorativa en honor al rey Tupa. También en Temoe, un pequeño atolón ubicado directamente al este de Mangareva, se recuerda la llegada del rey Tupa, quien no permaneció mucho tiempo allí porque no halló alimento. En ninguna otra isla de la Polinesia se habla de Tupa o Topa y de su legendario viaje. Tupa es exclusivo de Nukujiva, Mangareva y Temoe. Si hubiese arribado del norte o del oeste, habría dejado recuerdos de su paso en otras islas de la Polinesia. Esto confirma la llegada desde el este de Túpac Yupanqui al frente de su flota de balsas. Seguidamente, y ante la falta de recursos suficientes como para abastecer a su enorme flota, se dirigió, siempre llevado por las grandes corrientes, hacia la isla conocida como Nina Chumbi, nombre que se traduce como Isla de Fuego, llamada así por el actual volcán apagado que podría haber estado en actividad en esos años, en lo que actualmente se conoce como Rapa Nui o Isla de Pascua. En la actualidad crece totora en los humedales del cráter de ese volcán apagado. Existen además unos 300 ajú en Pascua, vestigios arqueológicos de distintas dimensiones, así como de distinta técnica de construcción, tanto en número como tamaño de moáis. Sin embargo, existe allí el centro ceremonial de Vinapú,
el cual es un vestigio arqueológico sin igual en toda esa isla, y cuyo estilo arquitectónico monumental es similar al de las chulpas de Siyustani, ubicadas frente al lago Titicaca, construidas también en el periodo del reinado de Tupac Yupanqui. Existen también unos miradores llamados tupa, desde los cuales se puede avistar la llegada anual de tortugas marinas, animal de connotación a realeza en las tradiciones de la isla. Por otro lado, subsiste la leyenda de Ujo, doncella que fue desposada por un príncipe foráneo que se la llevó y vivió triste por la nostalgia de volver a su isla. Lo sorprendente es que la muchacha regresa a la isla y es nuevamente acogida por sus padres, que preparan una fiesta de bienvenida. Dice un poema al respecto. Es oscura como la noche, esta tierra, esposo mío, Majuna Terra A. Mi tierra es luminosa y clara, por eso mis ojos la buscan con anhelo, esposo mío, Majuna Terra A. El rey Tupa, en Rapa Nui, habría tomado el nombre de Majuna Terra A, que significa hijo del sol. Así, al término de una navegación aproximada de entre 9 meses y un año, Tupac Yupanqui volvió a América del Sur llevando grandes tesoros, tales como gente polinésica de piel oscura, esqueletos y pieles de animales marinos nunca antes vistos en el Cusco, tesoros relucientes de tumbaga o aleación de oro y cobre, además de muyu y piedras preciosas. Estos tesoros fueron depositados en el Coricancha o en Sacsayhuamán, pero fueron saqueados o quemados aparentemente por Chalcuchimac cuando depuso a Huáscar. El explorador noruego Thor Heyerdahl realizó en 1947 una expedición por el Océano Pacífico. La denominó Kon-Tiki, en honor al dios de los incas Huiracocha o Apu-Kun-Tiksi Huiracocha. Heyerdahl y otros 5 integrantes navegaron casi 7.000 kilómetros hasta llegar al atolón de Raroya, en las islas Tuamotu, en una travesía que duró 101 días, arribando el 7 de agosto de 1947. Su tripulación llegó sana y salva. Tupac Yupanqui, el Inca navegante, fue uno de los más grandes gobernantes de la historia de nuestra nación y logró extender casi al máximo el inmenso territorio que ocupó el Tahuantinsuyo, del cual hemos heredado nuestros límites actuales, además de nuestro rico mar de Grau. Cruzó 2 veces la línea ecuatorial y convirtió al Tahuantinsuyo en el imperio más grande del hemisferio sur en la antigüedad. Así, su vida solo puede ser equiparable a la del gran Alejandro Magno. Hoy en día, el Inca navegante se ha convertido en el embajador de nuestra historia, de nuestra tradición y de nuestra diversidad en los mares del mundo, pues su efigie ha sido colocada como mascarón de proa del icónico velero Unión, el buque escuela más grande de América y que recorre los mares del globo con la misión de hacer conocer nuestra historia ancestral y nuestra cultura al mundo. Así, Tupac Yupanqui navega de nuevo con orgullo por los océanos, tal y como lo hizo antaño, mostrando al mundo que el Perú es, desde siempre, una potencia marítima y cuna de grandes guerreros, héroes y navegantes.